Bien, entonces les invito a que abran sus Biblias en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4. Libro del profeta Daniel, capítulo 4. Libro del profeta Daniel, capítulo 4. Dice así la poderosa palabra de Dios. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, corazón de bestia, y pasan sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Amén. Padre, en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre, una vez más, por la provisión de tu palabra para la iglesia. Tu palabra, Dios mío y Señor mío, es vida. Tu palabra es poder, tu palabra es autoridad. Tu palabra, Dios mío y Señor mío, es el alimento para nuestro espíritu, Señor, para estar fortalecidos en la fe, Señor. A través de tu palabra, Dios mío, vamos aprendiendo, vamos conociendo y vamos viendo, Señor, tu gloria, tu poder, cómo tú eres, cómo tú actúas, Dios, y lo que tú hiciste, Dios mío. Grandes señales, grandes prodigios, grandes milagros, Señor. Para eso fue escrita tu palabra, para que nosotros aprendiéramos, Señor, a conocerte a ti en el trato con tu creación, y que tú eres Dios soberano, y que fuera de ti no hay nadie, y que tú estás por sobre todos y por sobre todo, Dios mío. Tú eres el principio, tú eres el fin. Tú creaste, Dios mío, los cielos, la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay son creación tuya. Y todos, Señor, debemos dar la honra, la gloria, la alabanza y la adoración a ti. Por eso que a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas, Dios mío. Y podemos ver, Dios mío, vidas, Dios mío, aún en este tiempo, Señor, realidades, que así como le sucedió a Nabucodonosor, también en este tiempo sigue aconteciendo. Bendícenos a través de tu palabra. Bendice a todos aquellos, Dios mío, que nos siguen a través de los medios masivos, Dios. Bendice a tu iglesia a través de tu palabra, usando mi vida. Te lo pido por misericordia, en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén
y amén, Señor. Gloria sea al Señor. Bien, quiero leer un versículo paralelo en el libro de Proverbios, en el capítulo 29, versículo 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Y el título de la palabra del Señor es La soberbia de Nabucodonosor. Ese es el título, y como subtítulo es la soberanía de Dios sobre las naciones y sobre sus gobernantes. Gloria sea al Señor. Algo que es muy recurrente. En el capítulo 4 del capítulo 4, el versículo 1 al 37, está narrada la soberbia de Nabucodonosor, la visión de Nabucodonosor del gran árbol, del 1 al 37. Pero está subdividido de esta forma: del 1 al 18, que es lo que acabo de leer, está la visión narrada de Nabucodonosor. Del 19 al 27 está la visión interpretada por Daniel. Y desde el 28 al 37, la visión cumplida por Dios. En los tiempos de Nabucodonosor, Babilonia, que era el imperio que él gobernaba, Babilonia fue uno de los imperios que gobernó el mundo completo. Después de haber conquistado Jerusalén, él fue el que conquistó Jerusalén. Los judíos fueron derrotados por el imperio babilónico. Nabucodonosor llevó a Babilonia a algunos de ahí, no a todos. Mire, leámoslo mejor en el capítulo 1 de Daniel. En el capítulo 1 de Daniel vamos a leer algunos versículos. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese mancha alguna, tacha alguna, dice, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, o sea, en conocimiento, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les enseñó el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. O sea, acuérdense que desde entonces el reino de Israel estaba dividido al norte y Judá al sur, ¿ya? Entonces, a esto, dice, el jefe de los eunucos puso nombres babilónicos, para que se pareciesen mucho más. Le puso, mire, a Daniel le puso Belsasar. Por eso usted va a ver más adelante que cuando se refieren a el rey Nabucodonosor, se refiere a Daniel, se refiere como Belsasar. Ese es el nombre babilónico que se le puso. A Ananías puso a Sadrach, a Misael le puso Mesac, y a Azarías le puso Abednego. Hasta ahí vamos a leer porque aquí estos son los personajes principales de esta, ¿cómo le llamáramos? Instrucción, de esta enseñanza que nosotros tenemos aquí. Por un lado está el rey Nabucodonosor, como ya se los dije,
era el rey en el imperio babilónico, un imperio que gobernaba el mundo entero. Este hombre, dice la escritura, que él estaba tranquilo. Vamos a repasar rápidamente la primera lectura desde el versículo 1 al versículo 18, donde este hombre tuvo un sueño, pero no fue un sueño común, sino que Dios le dio este sueño, ¿ya? Dios le dio este sueño a este hombre. Era un sueño raro, extraño, y lo que él hizo fue que mandó a buscar a todos los que podían, según él, interpretarle este sueño, ¿ya? Magos, adivinos, caldeos. Ninguno de ellos le pudo dar la interpretación, sino que él mismo lo dice, cuando él habla, porque esto es como cuando dice yo, Nabucodonosor. Él es el que está hablando, él es el que está narrando. Este libro fue escrito por Daniel, ¿ya? Pero aquí está hablando Daniel. Entonces fíjese que llamó a todos los adivinos, a los magos, astrólogos, a todos los que según él podían interpretarle el sueño que había tenido. Si usted se fija, es muy difícil interpretar un sueño. He visto dos hombres en la Biblia que tienen el don de Dios, la autorización de Dios para interpretar sueños. Uno es José y el otro es Daniel. Entonces, este hombre, así lo expresa el rey Nabucodonosor. Expresa que tuvo un sueño. Le dice, ninguno de ellos pudo interpretarme el sueño hasta que entró Daniel, en el cual dice, según recuerden, ellos eran paganos, eran politeístas. Eso significa que tienen muchos dioses, no como el pueblo de Israel que es monoteísta, o sea, tenían un solo Dios. Entonces, por eso él se refiere a Daniel cuando entra, dice, en el cual reposa el espíritu de los dioses, ¿ya? Eso es lo que dice al final. Entonces, el sueño que había tenido era un sueño complicado, difícil de entender, que Dios ya estaba preparando y le había mostrado a este hombre una sentencia que venía sobre él. Fíjese que vamos a ver la historia de Nabucodonosor, pero vamos a ver también ejemplos de este tiempo, vivencias, historias actuales, porque Dios no ha cambiado, las edades, los tiempos, la cultura, las personas, vamos cambiando, pero Dios es el mismo de ayer, es el mismo hoy y el mismo de siempre. La palabra de Dios dice que Dios a los soberbios los mira de lejos y le da gracia a los humildes. Y una de las cosas que más cuesta es la humildad. Y que muchas veces nosotros no lo aprendemos con una enseñanza, con un consejo de padre, de madre, de esposa, esposo, amigo o de seres queridos. No lo aprendemos. Ni siquiera con la instrucción que recibimos en la iglesia. Sino que muchas veces Dios nos tiene que llevar a situaciones. La palabra de Dios dice que Dios crea la situación. Dios es el que levanta y Dios es el que deja caer. El Señor Jesús dijo, cualquiera pues que se ensalce será humillado. Y cualquiera pues que se humille será ensalzado. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo el control, aunque la gente no lo crea. Dios es el que dio el conocimiento. Dios es el que da la sabiduría, aunque hay hombres en la historia que han inventado muchas cosas extraordinarias, pero Dios creó al hombre. El conocimiento, la sabiduría, la inteligencia la ha dado Dios, ¿para qué? Para beneficio. Cuando se inventó el teléfono, el hombre que inventó el teléfono no fue de él, sino que Dios le dio la sabiduría para que creara esto, ¿para qué? Para beneficio de la humanidad. Pero ¿qué ha pasado con la gente? La gente no reconoce a Dios. La soberbia, el orgullo, porque mire, todo lo que significa la palabra soberbia. El título de la palabra del Señor es La soberbia de Nabucodonosor. Y como subtítulo tiene la soberanía de Dios, aleluya, sobre las naciones y sus gobernantes. Y la palabra soberbia significa altivez,
orgullo, presunción, altanería, arrogancia, envanecimiento, engreimiento, suficiencia o jactancia. Y eso que yo noté algunos sinónimos de la palabra soberbia, así lo podemos entender mucho más. El mundo está lleno de gente arrogante, porque cuando nosotros vivimos así somos los seres humanos. En algunos se manifiesta mucho más que en otros. En este hombre se manifestó, imagínense, era un hombre rey de Babilonia. Babilonia, el imperio que gobernaba el mundo. En todos nosotros, hermanos, hay un ego. Todos tenemos un ego. Y ese ego tiene que estar regulado. No podemos estar ni muy abajo y tampoco muy arriba. Tiene que haber una estatura. Y eso es lo que cuesta en nuestras vidas. Por eso que Dios es un Dios que procesa. Dios es un Dios que llega el momento en que hace entender que Él es el que levanta y Él es el que deja caer. Que Dios coloca y Dios saca. Que hay un Dios ahí arriba soberano que nos creó. Porque su creación, por eso es en la Escritura, algo que me hizo llorar un día, dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y eso sucede. Pero bueno, avancemos un poco más. Ya vimos del 1 al 18 el sueño que él tuvo. Ninguno de los magos, adivinos, astrólogos y de todo lo que él tenía ahí en el imperio, era muy común, todos los imperios que han habido han sido politeístas, han sido paganos, han tenido muchos dioses y muchas creencias, ¿ya? Entonces, fíjese que por eso, fíjese que muchos hablan: oh, es verdad que hay pobreza en India, es verdad que hay miseria, es verdad, pero hermano, allá adoran a las vacas, no se las comen. Tienen la carne ahí, pero adoran las vacas, adoran al sol, adoran las moscas, las serpientes andan por ahí mismo. Hay un río ahí donde botan los muertos. Alguien dice: India, hermano, es el infierno en la tierra. Josué Irión, siervo de Dios que fue allá. Es un río donde botan los muertos, donde se bota todo tipo de desechos y ahí la gente se baña para purificarse. Calcule la creencia. Ellos no han querido creer en Dios. Es más fácil creer en dioses, con D chica. Creer en un árbol, creer en una persona, creer en un animal, cualquier cosa, pero no creer en Dios. Por eso hay naciones que están en ruina y están en miseria. No es porque Dios sea malo, es que no reconocen al Dios grande y soberano y todopoderoso que nos creó. Ese es el problema. El problema en la humanidad. El problema es tan terrible que la gente mira a Dios como el problema de todo lo que pasa en el mundo entero. Y el problema somos nosotros, que como en nosotros hay un ego, tendemos a ser altaneros, arrogantes, orgullosos, jactanciosos. Nos gusta mucho presumir a los demás, creernos más que los demás. Eso está en nosotros. Hay un ego en todos nosotros. Por eso en el Señor dice su palabra que a los soberbios los mira de lejos, pero Dios da gracia a los humildes. Santo es el Señor. Entonces, aquí a través de este hombre vamos a ver lo que verdaderamente es a la arrogancia, la soberbia de este varón. ¿Por qué Dios entonces le trae este sueño? Porque este no fue un sueño común y corriente. Este fue un sueño dado por Dios. Por eso que Dios le da la sabiduría a su siervo Daniel, un hombre, un profeta de Dios, un siervo de Dios, un hombre que nunca transó, aleluya, que nunca transó su fe, aún viviendo en un imperio que era pagano. Aunque el rey, cuando los trajeron, ellos estaban puestos en lugares de privilegio por tener sabiduría, por tener conocimiento, por ser de lindo parecer. Ellos fueron traídos y se les fue ordenado que se les sirviera de la ración del rey, de la comida que comía el rey y del vino que tomaba el rey. ¿Qué dijo Daniel? Podía haber gustado de ese privilegio, podía haber gustado considerando a los demás esclavos, a los demás sirvientes, porque así eran. Esclavos, como decir prisioneros de guerra en este tiempo. Pero él dijo no. Él no quiso contaminarse con la comida del rey ni beber vino. Él le dijo al jefe de los eunucos: denos a comer legumbres.
Y el eunuco obviamente dijo, pero esto lo que dicen sobre mí es una sentencia de muerte. Si el rey los ve después que su rostro decae, están más delgados, por así decir, me va a matar a mí, porque él los quiere alimentar para que se vean bien y robustos y firmes. Ese era el propósito, que no pasaran hambre ni pasaran necesidades. Él dijo que probaran un par de días. Y al cabo de tantos días le dice, bueno, y si estamos igual, si estamos como tú dices, nos ha hecho mal y estamos más delgados, entonces comeremos la comida del rey. Si no, no. Entonces, ¿él qué es lo que hizo? Dice la Escritura que no quiso contaminarse con la comida del rey, porque ellos comían de los sacrificados a los ídolos. O sea, él fue fiel, bendito sea el Señor, al Dios en el cual él creía, cosa que cuesta poco, mucho cuesta encontrar hoy día gente de fe, gente que no tranza, gente de una línea, gente verdadera, que no tranza la gloria de Dios por ninguna cosa de este mundo. Hay mucha gente que tiene la riqueza, hay mucha gente que tiene el conocimiento, que tiene la casa, que tiene el auto, que tiene la profesión, que tiene todo, primero que Dios. Entonces por cualquier cosa tranza su fe, por cualquier cosa se dobla para allá, se dobla para acá, se dobla para allá. Este hombre nos da ejemplo, por eso se escribió de ellos, para que viéramos el carácter de un verdadero hombre de Dios. Y hay mujeres de Dios en la Biblia también. Este hombre dice que él no se contaminó con la comida del rey y eso le valió ser considerado, porque cuando los vio, el jefe de los eunucos, al cabo de ciertos días, él los vio, dice que los encontró 10 veces mejor que los demás. ¿Por qué? Porque él dejó que Dios actuara, él confió en Dios, él creyó en Dios, y ahí está la cosa, iglesia. Eso es la fe, eso es congregarse, eso es servir a Dios. Es dejar que Dios haga lo demás. Pero nosotros, Señor, usted dice que no, es no. Usted dice que sí, es sí, Señor. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Entonces, este hombre dice que ninguno de ellos pudo darle la interpretación hasta que entró Daniel, que en él mora el espíritu de los dioses santos. Porque dice dioses, recuerde que ellos eran paganos. Él no tenía el conocimiento de Dios así como lo conocía Daniel a través de la Torá, a través de la ley de la Escritura. Entonces, ahora, veamos desde el 19, siga la lectura conmigo, Daniel explica el sueño. Entonces, Daniel, cuyo nombre es Belsasar, nombre babilónico, quedó atónito casi una hora, quedó pasmado, espantado, asustado. Casi una hora, dice, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía de todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo, y aquí viene la interpretación, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas, aleluya, que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Y aquí está la interpretación del sueño que él había tenido. No era un sueño común, era una sentencia dada por Dios. Bendito sea el Señor. Ahora veamos
el versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Aleluya, gloria a su nombre. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las aves. Vimos el sueño, vimos la interpretación y vimos el cumplimiento. Santo es el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque fíjese que Dios quería darle a entender no solo a Nabucodonosor, sino a los reinos del mundo, a los príncipes, a los reyes, a los millonarios, a los presidentes de las naciones hoy, que ellos creen que están ahí por voluntad suya. Aunque la gente no lo quiera entender, no lo quiera reconocer, Dios es el que gobierna. Dios es el legislador del mundo entero, y que nada pasa sin su bendita y santa voluntad. Es muy difícil para una mente pequeña como la nuestra entender toda la mente de Dios. Pero aquí tenemos a un rey que él pensó que por las de él había llegado a ser rey. Dios le hizo ver y le hace entender que él es el que coloca y que él es el que saca reyes. Dios quiso darle una enseñanza a este hombre que quedó plasmada para toda la humanidad y para todo lo que escuchamos hoy. Porque a veces, hermanos míos, nosotros no estamos a la altura de un rey. Pero muchas veces el bienestar económico, muchas veces un título, muchas veces, hermanos míos, en la inteligencia que podamos tener, más inteligentes que otro, a lo mejor posición económica que otro, nos hace ser orgullosos. Eso nos pone soberbios. Santo es el Señor. Y ya no reconocemos que si tenemos un título es porque Dios nos ha dado la sabiduría. Es porque Dios nos ha ayudado, es porque Dios nos ha bendecido. Si tenemos el hogar, es porque Dios nos ha dado ese hogar. Si tenemos un vehículo, es porque Dios nos ha bendecido. Y todo lo único que Dios espera, que nosotros le demos gracia, le demos la gloria y reconozcamos que Él nos creó y que Dios es el que nos bendice. Porque este sol sale para buenos y para malos. El sol no sale solo para algunos, el sol sale para todos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es Dios es el que bendice. Y Dios levanta y Dios deja caer. Fíjese este hombre después de ser rey de Babilonia. Imagínense cómo viviría. Imagínense cómo comería. Imagínense la riqueza. Si dicen, hermanos míos, los historiadores hoy, los jardines de Babilonia, si existiesen hoy, sería la 8ª maravilla del mundo. Imagínense el castillo. Ustedes véanlo en internet. Busquen los jardines colgantes de Babilonia. Es la única manera de poder entender bien cómo, hermanos míos, era un castillo y cómo estaba adornado de flores cada piso, las flores más maravillosas y más hermosas que hay. Era algo extraordinario. Babilonia, hermanos míos, fíjese que creció. Cuando le dice, él le muestra el árbol, era el imperio que había crecido. Oiga, y todo, oiga, si cuando alguien crece, todo el mundo lo ve, pero cuando cae, todo el mundo también lo ve. Y a veces crecemos como un globo. Y todo el mundo ve, porque queremos que todo el mundo nos vea. Pero también, hermanos, si somos orgullosos y arrogantes, también así vamos a caer. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios es justo, porque Dios es misericordioso, porque Dios es amor y Dios quiere hacernos entender que Él es Dios. ¿Para qué? Trae estas lecciones el Señor a nuestras vidas, para que nosotros también podamos enseñar a otros. Fíjese que hace muchos años atrás, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, él creyó que él podría maldecir a Israel y quedar impune. Un hombre socialista, comunista, gente que odian a Dios, detestan a Dios. Por eso que los gobiernos comunistas, y ojalá estuvieran escuchando los presidentes esta predicación, los gobiernos comunistas siempre hay miseria y hay pobreza. ¿Sabe por qué? Porque ellos sacan a Dios de la nación.
ellos sacan a Dios de su vida. Por eso hay pobreza y miseria. Y ahí Dios les quiere hacer ver y entender que la bendición de Dios, en Chile está la bendición de Dios, porque hay muchos cristianos aquí. Muchos presidentes de los que han habido han creído en Dios. Hermano, desde el tiempo de que estuvo Pinochet en la Constitución, fue constituida y él dio gracia y pidió la sabiduría a Dios y se oró por la nación y permitió que se orara por la nación y Dios le habló y Dios mandó al siervo Gigi Ávila a hablarle a ese hombre, que nunca le hiciera problemas a la iglesia para que se predicara el evangelio. Nunca hizo problemas. Por eso esta nación creció, por eso esta nación está bendecida. Pero hay hombres hoy día que no lo quieren reconocer. Es cierto que hay un trabajo detrás de gente que tiene que trabajar, pero todo lo permite Dios. Y aunque no lo quieran reconocer, nosotros somos los responsables hoy día para decir, aleluya, que Dios ha bendecido Chile. Dios ha bendecido nuestra nación, que Dios nos ha bendecido a nosotros, porque Él es el que nos provee trabajo, Él es el que nos da la sabiduría para desarrollar el trabajo, Él es el que nos da la fuerza para hacer ese trabajo. Bendito sea el Señor. Y eso hay que reconocerlo a Dios. Y para eso hay que tener humildad. Para eso hay que tener humildad. Fíjese que este hombre dijo en una oportunidad, en una entrevista, él lo dijo, y lo tengo que repetir para dar la enseñanza completa: maldigo al Estado de Israel. Desde el fondo de mis vísceras, dijo, te maldigo, Estado de Israel, maldito sea. Y lo dijo 3 veces. Él dijo, desde el fondo de mis vísceras, te maldigo. Ahí mismo, en las vísceras, se le creó el cáncer y murió. Y Dios así le da una enseñanza al mundo entero de que hay un Dios ahí arriba, aleluya, que Él gobierna y ya sea, oh gloria a su nombre, un pequeñito que está botado en la calle, aunque sea un presidente, hay uno que está más alto que Él. Y ese es el Dios al cual nosotros servimos, con el cual no se juega, con el cual uno no se puede ir detrás, en contra de ese Dios. Génesis 12:3, Dios le dio una promesa a Israel: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. O sea, a todos aquellos que le declaren mal a Israel, el mal les va a venir a ellos. Por eso que no se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y la iglesia, usted y yo, estamos bendecidos. Amén. Amén, iglesia. Amén. Gloria sea el santo nombre de Dios. Entonces, por eso que, hermanos míos, Dios da estas lecciones al mundo entero y hoy las sigue dando. Hoy sigue haciendo esto el Señor. Recuerdo cuando llegué a la iglesia, cuando llegué a los caminos del Señor, no entendí muy bien el evangelio del Señor. Y fui rebelde y soberbio y me paraba de los cultos cuando me reprendían. No me gustaba que me reprendieran y me reprendían y me paraba y me iba de la iglesia. Y así seguí mi caminar, para adentro y para afuera, la pinta mía. Tomé el evangelio, yo pensé que aquí era como allá afuera, que era a la pinta mía, que yo iba a hacer lo que quería. Pero Dios también me enseñó a mí. Santos al Señor. Por eso cuando uno lee estas lecciones, uno dice, ese es mi Dios. Ese es el Dios que yo tengo. Un Dios justo, un Dios recto, con el cual no se bromea. Él es el que manda, Él es el que ordena, y mientras no nos ciñamos a lo que Él manda, siempre, nunca vamos a tener la bendición de Dios como Él quisiera que la tuviéramos. Nunca vamos a poder ser bendecidos como Dios quiere que estemos bendecidos. Y Dios me habló. Y llegó el tiempo, y pasó tiempo, porque Dios es paciente. Lento para la ira, dice, y grande en misericordia. Y pasó el tiempo, y un día, a través de una hermana, el Señor le habló y me mandó a decir. Dios me habló y me dijo que iba a llevar a ese joven hasta lo último, para que se humille, porque es muy soberbio. Y me llevó. Y quedé botado en la calle durmiendo. Y cuando estaba en la calle lloraba y le decía, Señor, permítame estar en tu casa. Al último ya. Estaba tan mal, imagínense cómo estaba. Ni los mismos drogadictos ya me miraban ni me hablaban. Santos al Señor. Estaba tan mal que lloraba y lloré mucho y me humillé y recordaba yo la bendición que tenía la iglesia, cómo estaba. Pero Dios no me permitía volver. Por eso muchos dicen el diablo, aquí no tiene nada que ver ese. Todo lo que vivimos y pasamos es porque Dios lo permite. Porque hoy estamos bajo el gobierno de Dios. Porque fuimos comprados a precio de sangre y hoy somos propiedad suya. El maligno no nos toca si Dios no se lo permite. Y si se lo permite es para que aprendamos algo. Necesitaba yo aprender eso. Al último, Señor, permíteme estar en tu casa, aunque sea el paño con el que se limpian los pies, mis hermanos, pero permítame estar en su casa. Gracias a Dios me humillé. Y dice su palabra que cualquiera que se humilla será enaltecido. Porque eso es lo que Dios quiere que entendamos. Porque su gloria no está con los soberbios, sino con los humildes, con aquellos que reconocen que todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias al Dios bendito del cielo. Que Él es el que levanta y Él es el que deja caer. Amén.
Bendito sea su nombre para siempre. Por eso, hermano mío, Dios le da esta enseñanza, esta lección a este hombre. Recuerdo la enseñanza de un varón que llegó a la iglesia en bicicleta, a pie. No, en bicicleta llegó. Este varón llegó en bicicleta a la iglesia. Y empezó a ser fiel al Señor. Y empezó a servirle a Dios. Y era fiel a todos los cultos que estaba, en las actividades de la iglesia, como corresponde. Él lo empezó a buscar al Señor, empezó a servirle a Dios, empezó a disponerse para que el Señor lo utilizara. Y Dios empezó a bendecirlo, porque para eso nos llama el Señor, para bendecir. Y ligerito el hermano llegó en un autito, viejito, pero en un autito. Y luego el Señor le bendijo con una camioneta. Y luego le bendijo con un camión. Y luego le bendijo con un bus. Y al final tuvo una flota de buses. ¿Pero qué pasó con él? Empezó a quitarle el tiempo al Señor. Ya no venía en la semana, venía el puro domingo y el Señor le mantenía la misericordia y le mantenía la bendición. Pero ya después su negocio, ya después era tanto los negocios que tenía que atender, que ya no tenía tiempo para el Dios que le había dado, para el Dios que lo había bendecido. Ya no se acordaba de dónde Dios lo había sacado y de dónde Dios lo había levantado. Y que era Él el que lo había bendecido. Y así como nosotros decimos, no lo dice la Biblia, Dios da pero también quita. Es como, hermanos míos, para darnos una enseñanza, una lección. Dios crea la situación y le quitó el domingo al Señor. Dice, hermanos míos, porque Él contó esto después. Los buses chocaban adentro del terminal. Dios crea la situación, dice su palabra. Le llegó deuda, embargo, de a donde Él no tenía idea. Al final, hermanos míos, lo perdió todo. Y llegó a la iglesia en la misma bicicleta que había llegado al principio. Él pasó, la diferencia es que Él pasó también al altar del Señor. Y todo esto que le cuento yo, Él lo contó después. Y Él reconoció y pasó al altar del Señor y lloró amargamente y le pidió perdón al Señor porque no había entendido bien. Porque, hermano, a eso voy yo cuando el estatus económico da orgullo, arrogancia, insuficiencia. Ya la gente cree que no necesita a Dios. ¿Y se acuerda Donald Trump lo que dijo? Todavía necesitamos al jefe. Aleluya. Ahí tienen un hombre, escuchó lo que dijo Putin. Todavía él cree en un hombre que cree en Dios y que acepta la bendición de Dios sobre la nación. Por eso, hermanos, son hombres que están puestos por delante, pero ellos entienden que hay uno que es más grande que ellos. ¿Qué es lo que dijo, hermano mío, cuando le dijeron a él? Que él era el más famoso del mundo entero. Le dijo, no lo soy. Sí, tú eres, no lo soy. ¿Quién es entonces? Jesús. ¿Qué dijo, hermanos míos, uno de los integrantes de los Beatles? Él dijo que en poco tiempo el cristianismo sería exterminado y que la Biblia era basura. Ellos dijo, nosotros somos más famosos que Jesús. A la semana murió y ahí se acabó él. Y el cristianismo, la iglesia, sigue hasta el día de hoy. Aleluya. ¿Por qué, hermano mío? Porque Dios quiere mostrarle al mundo entero que hay un Dios grande, fuerte y poderoso. Y que nadie se puede ir en contra de él. Que nadie se puede levantar en contra de él. Que los soberbios, hermanos míos, no le agradan, no le gusta. Una persona soberbia no se puede acercar a Dios. Porque a Dios, hermano mío, no le importa tus títulos. No importa cuántos millones tengamos en el banco. A Dios no le interesa eso. No está preocupado. Él es dueño del oro y la plata, hermano. Dios lo tiene todo. Santo es el Señor. Es el amor de Dios que quiere salvarnos a nosotros. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Aleluya. Como se lo dije a alguien un día. Se lo dije a mi cuñado un día. Presumiéndome él de lo que había logrado, luchando, batallando, siendo gerente de venta en una empresa, viviendo en lugares acomodados y con todo. Un día pensó que yo estaba sufriendo. Él pensó que yo estaba mal. Yo le dije esas cosas, cualquiera lo puede conseguir. Pero lo que yo tengo, tú no lo tienes. Hoy Él lo está pidiendo. Hoy Él necesita lo que Dios tiene. Aleluya. Esa bendición de Dios, la paz de Dios. Porque esa es la riqueza más grande, iglesia. La paz de Dios, el amor de Dios, la salvación del alma. Es ser hijo de Dios. No hay privilegio ni riqueza más grande que ser salvo. Y coheredero a las glorias del cielo. Por eso el Señor Jesús dijo, pongan las cosas, pongan los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque estas perecen. Oiga, hay videos que muestran hoy día, dice, rico y pobre, terminamos todos en una sepultura igual. Y nada hemos traído, y nada nos vamos a llevar. Santo es el nombre del Señor.
Por eso maravilloso es poder entender las lecciones de la vida, que si Dios nos ha bendecido para poder bendecir y poder contarle a otro, decir, yo tengo que bendecir porque a mí Dios me ha bendecido. Yo doy porque a mí Dios me ha dado. Y siempre reconocer a Dios en su vida. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Hombres de ciencia, hermano, que han reconocido a Dios. Einstein, un hombre que reconocía a Dios, científico judío, hombre que era uno de los más grandes de la historia. Y así como él, hay muchos más que en su biblioteca tienen una Biblia. ¿Ah? Y ellos entienden que tiene que haber, que este mundo lo creó, porque ellos no descubren algo que es de ellos, no. Este mundo, los cielos y la tierra, fueron creados por Dios. O sea, ellos estudian la creación de Dios. Y muchos le dan crédito a Dios, pero otros no. Gloria sea el que vive para siempre. Eso es lo que le pasó a este hombre. Y así historias como esta hay muchísimas. En los años que llevo sirviendo al Señor y pastoreando la iglesia, he visto tanta gente, hermano, tanta gente que ha llegado caminando a la iglesia y Dios los ha bendecido. Y oiga, como decía un pastor, el Señor les bendice con un montón de latas pintadas y ya les viene el orgullo, ya les viene la arrogancia, les da un montón de ladrillos pintados haciendo alusión a la casa y ya se olvidan del Señor y ya se ponen orgullosos y se ponen arrogantes y se creen mejor que los demás y abandonan al Señor. Los he visto en el tiempo después cómo están. Santos, no porque Dios los haya castigado o porque Dios, hermano, no, porque se salieron de la cobertura de Dios, porque perdieron la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es para sus hijos. La bendición de Dios es para aquellos que reconocen que Dios es el que nos da cada día de vida. Que cada mañana que podemos ver, podamos levantarnos y aunque no nos inclinemos la rodilla, gracias Dios por un nuevo día que tú me das otra vez. Terminamos el día, gracias Padre, estoy terminando este día que tú me has dado, Señor. Muchas gracias por todo lo que me has permitido. Señor, ha habido alimento en mi mesa. Oiga, si tiene un lindo auto, gloria a Dios, gracias Señor porque este auto usted me lo ha dado. Gracias Señor porque esta casita usted me la ha dado, Señor. Gracias por este trabajo. Eso es lo que Dios espera, que le reconozcamos a Él. Y cuando alguien lo hace, no hay problema. Pero cuando alguien no lo hace, Dios se va a encargar de hacernos ver, Ojalá, hermano, lo aprendamos con una pequeña introducción. Yo fui porfiado igual que Nabucodonosor, soberbio, orgulloso, y lo tuve que aprender de la mala manera. Y no soy el único. No soy el único. Mi esposa también vivió el proceso delante del Señor. 7 años, hermano. Un proceso terrible. Porque mi esposa pensó, hermanos míos, ella se paraba al espejo y se vestía para el Señor. Señor, ¿te agrada como estoy? Y ella pensaba que Dios la amaba por lo buena que era. Dios le demostró que no lo amaba por lo buena que era, sino simplemente es porque Dios ama. Santo es el que vive. Entonces, hermanos míos, ese es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios que lleva a proceso a la gente para que podamos nosotros aprender, ver y reconocer. Fíjese que Chávez, si usted vea los videos, todavía están circulando por la red. Usted lo va a ver cuando dijo esto. Y lo va a ver después cuando fue a Cuba, ¿a dónde no fue? Y le decía en videos, él sale y dice, si tú me dieras 10 vidas más, Señor, yo te serviría. Dios no se lo permitió. Y Dios lo quiso y se murió, porque desafió al Dios del cielo. Y eso no se hace, iglesia. Dios quiso mostrar al mundo entero, hoy, aleluya, aún en este tiempo, que hay un Dios ahí arriba que gobierna, que hay un Dios grande, fuerte y poderoso, y que con Él nadie se mete, iglesia. Ese es el Dios que tenemos, por eso hay gente que no conoce a Dios, hermano. Hay gente que se atreve a desafiar a Dios o ir en contra de Dios. No, no lo haga. Si hay alguien que lo está haciendo, no lo haga. Santo es el Señor. A Pablo le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es como si usted toma una tabla con un clavo y le pegas. Y le pegas. Se va a hacer daño. Se va a hacer daño. Mejor agachar nuestra cabeza y decirle, amén. Sí, Señor. Hágase su voluntad en mi vida. Fíjense que este hombre era rey. Predominaba, todo el mundo lo conocía, la fama que él tenía. En el mundo entero, él era el más temido, el más respetado, el que más tenía, todo. Pero Dios dijo, ahora te vas a ir al campo y vas a andar en 4 patas, igual que los animales. Las uñas le crecieron igual que pezuñas de animal. Se bañaba con el rocío de la mañana, comía hierba igual que un animal. Así estuvo, dice, 7 tiempos, 7 años. 7 años. 7 años. Pero mire, aquí tenemos al Dios que le servimos. Dios no hizo eso porque Él era malo. Dios quería enseñarle a Él. Lo mismo que muchas veces quiere enseñarnos a nosotros. Amén. Que no andemos. Porque la palabra de Dios, ahí lo termina diciendo Él. Porque Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. Dios sabe humillar. Recuerdo a mi esposa en esos años cuando era pequeñita, hermano. Porque nosotros estas cosas, uno las vive y las aprende. Cuando mi suegra, la mamá de la abuelita de ella, hacía unas pantruquitas,
ella decía, esos son orejas de perro. ¡Ya, qué asco! Y así estaba. Y después Dios la hizo comer pantruquitas. Y qué rica eran las pantruquitas cuando no había nada más para comer. Amén, iglesia. Entonces, si Dios nos ha bendecido, tengamos cuidado con la arrogancia, tengamos cuidado con el orgullo, tengamos cuidado con la altanería. Reconozcamos siempre que Dios nos ha bendecido, vivamos siempre con humildad. ¿Para qué? Para que Dios no nos lleve a vivir un proceso y se nos olvide en algún momento de que Dios es el que nos ha bendecido. Fíjense, hermanos míos, ¿cuántos hombres en la iglesia Dios ha bendecido? Muchísimos, hermano. Así como este testimonio que yo le conté, hay muchos. Hay hombres que han dicho hoy día, tengo 5.000 iglesias. Tengo. Ya no es la iglesia del Señor. Tengo. Y les empieza el orgullo, les empieza la arrogancia. Hombres que eran usados extraordinariamente por Dios, hoy día no echan ni uno. ¿Sabe por qué? Porque ya se han puesto arrogantes. Les ha venido el orgullo espiritual. Ya hombres que tienen iglesias grandes no miran estas iglesias pequeñitas, ya a nosotros los llaman pobretones y ya menosprecian, ¿me entiendes? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, iglesia. Un día Dios, hermano, hay tantos ejemplos en la vida. Marilyn Monroe, famosa también. ¿Ah? Entonces imagínense la estatura que estaba. Una mujer hermosa, una mujer famosa, una mujer que tenía dinero, que tenía el hombre que quería tener. O sea, oiga, se sube arriba del ego y de ahí no la baja nadie. Solo Dios lo puede hacer. Dios mandó a Billy Graham a hablarle a ella, evangelista, que duerme en el Señor. La mandó el Señor a Billy Graham a hablar. Ella dijo que no necesitaba a Dios. Poquitos días más murió. Y así, ejemplos que han quedado en el mundo entero. Una vez una jovencita iba saliendo con unos jóvenes a una fiesta y le dijo, hija, que Dios te acompañe, solo si va en el maletero, dijo, porque aquí no hay espacio. Chocaron, murieron los 5. El maletero quedó intacto. Ahí va el Señor. ¿Se da cuenta, iglesia? Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios de una o de otra manera quiere mostrarle al mundo entero que hay un legislador, que hay un Dios allá arriba, que Él manda, que Él ordena. Qué lindo es poner los destinos en las manos del Señor. Como un hombre ahí en los proverbios que dijo, este pedir me encantó a mí. Dios, no me des mucho para que no me olvide de ti. Pero tampoco me des poco para que no reniegue de ti. Manténme del pan necesario. ¿Cuántos hombres en las iglesias hoy en día? Pastores que empezaron con una iglesia pequeñita, de 10, 20 miembros. Y hoy día llegan a tener iglesias de 10.000 miembros. ¿Pero qué ha pasado? ¿Les ha entrado el orgullo? ¿Ya han dejado al Señor de lado? Hoy en día ya no son pastores, son empresarios que están haciendo negocio con la fe. Y Pablo le dice a Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Codiciando algunos, se apartaron y fueron traspasados de muchos dolores. Y eso está sucediendo hoy día. Porque el hombre cree, hermano mío, que porque tiene mucho dinero ya no necesita a Dios. Hermano, la paz no se compra con ningún dinero. El amor de Dios no se compra con ningún dinero. La gracia de Dios es lo más maravilloso que hay. La salvación no se compra con ningún dinero. Por eso es que hay gente que está preocupada de este tiempo, de este siglo, y no tiene los ojos puestos ahí arriba. Que allá, aquí, 70 y 80 años, dice que son los que vivimos, según el Salmo, capítulo 90, versículos 10 y 11. Pero ahí arriba es una eternidad, donde hay calles de oro, donde hay mar de cristal. Entonces, quien vive pensando en eso, no está preocupado. Aquí, lo que Dios nos permita dar. Que nos permita vivir, lo que Dios quiera darnos, porque Él sabe lo que podemos sobrellevar, iglesia. Porque hay mucha gente que le hace mal la bendición. Bueno, y por último, mire, vamos a ver que este hombre, después de todo lo que le vivió, veamos ahora al final cómo termina la historia, cómo termina Nabucodonosor, cómo Dios es fiel y cumple su palabra. Desde el 34 en adelante dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Cuando dice, al fin del tiempo, al fin de los 7 años que Dios le había dicho. Cuando Dios mete a proceso, el proceso termina cuando Dios dice. Empieza cuando Él dice y termina cuando Él dice. Y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio sempiterno, o sea, que dura para siempre. Y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. O sea, Él tiene total dominio en el reino de los cielos. Y en los habitantes de la tierra, escuche eso, y en los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad
y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Y Él puede, aleluya, gloria a su nombre, Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ese es el Dios, hermano, ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el único Dios verdadero. Por eso es que a través de su palabra lo vamos conociendo el carácter de Dios. Vamos viendo quiénes somos nosotros, hermanos, ante un Dios grande, soberano, todopoderoso, dueño de todo, que Él rige los destinos de nuestra vida. Y cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Él lo va a cumplir. Lo va a cumplir. De alguna de otra manera, pero Dios lo va a cumplir. Entonces aquí este hombre se fijó, aprendió la lección. Como este porfiado también, y como muchos más también, han aprendido la lección, que aquí hay que andar como Dios quiere, como Dios dice, como Dios nos manda, y no como nosotros queremos. Y todo lo que tengamos es por gracia, por amor y por misericordia al Señor. Hay mucha gente que está en el proceso de Dios. ¿Sabe por qué no permanecen en el Señor? No es solamente porque tengan dinero, porque hay gente que no tiene ni uno, hermano, y es más soberbio. Totalmente soberbio, gente que no tiene de nada de que ser orgulloso, pero son orgullosos y soberbios. No quieren rendir sus voluntades a la voluntad del Señor. Alabado sea el Señor. Que Dios me lo bendiga y que a través de esta lección, hermanos míos, nosotros aprendemos, hermanos míos, la lección que Dios quiere que aprendamos. Ojalá nosotros la aprendamos sin ser necesario vivirla. Por eso es que cuando Dios, hermanos míos, hace esto, fíjese que este hombre, mayor riqueza, mayor gloria le fue añadida. Yo cuando vivía así era un simple hermanito de la iglesia. Hoy soy un servidor de Dios. Y según el libro de Apocalipsis dice que Él tiene a sus siervos, hermanos míos, en su mano derecha. Qué privilegio para uno como pastor es que Dios lo tenga ahí, en su mano derecha. Es como alguien que trabaja en una empresa y es fiel en la empresa. Se la juega, está con la camiseta puesta, así, por así decirlo, de la empresa. Entonces está apoyando al gerente, al dueño. Obviamente le va a agradar. Y Él lo tiene bien considerado. Entonces, qué maravilloso, hermano mío, para uno como servidor de Dios, después de haber estado botado en la calle, lo único que entiendo es que Dios quería que yo reconociera que allá había un Dios grande y que Él quiere que nosotros hagamos esto, que nos rindamos ante su voluntad, para que Él rija nuestros destinos, para que Él nos guíe con su Espíritu Santo, para que vivamos con sencillez, para que vivamos con humildad, no importa cuánto Dios nos dé. Fíjese, hermano, en Estados Unidos, el pastor contaba un día, en una ofrenda se reunieron $6 millones. En las casas allá hay 3, 4 autos y hay gente tan sencilla. Y aquí hay gente, hermano, que tiene un montón de latas pintadas y tan orgulloso que ya se cree superior, porque eso es la soberbia, eso es la arrogancia, es creerse insuficiente, hermano. Siempre vamos a necesitar la ayuda de Dios. Siempre vamos a necesitar a Dios en nuestra vida, porque si Dios le da a usted riqueza, usted tiene que estar en Dios para que Dios le dé la sabiduría para saber administrar eso. ¿Amén? Amén. Si Dios le da una casa, Dios le tiene que dar sabiduría para saber administrar su casa. Necesitamos a Dios. Si Dios le da un trabajo, usted necesita salud, fuerza. Eso lo da Dios. Que el Señor me lo bendiga. Ojalá que aprendamos nosotros, hermanos, a vivir y vivamos siempre con sencillez y vivamos siempre con humildad delante del Señor. Vamos a orar, vamos a agradecer. Le invito a ponerse de pie. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro, señal de respeto, de reverencia, de reconocimiento a quien nos estamos dirigiendo. Padre, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, te damos honor y gloria, te damos honra, te damos alabanza y te damos adoración por la instrucción de tu bendita y santa palabra. Gracias, Padre, por lo que podemos aprender aquí, Señor. Gracias por lo que podemos ver aquí, Señor. Gracias porque aquí tú nos muestras, Dios mío, que tú eres el Dios que gobierna, que tú eres el que reina, y que tú, Señor, levantas y tú dejas caer. Santo es el que vive. Santo, santo, santo es tu nombre. Te damos gloria, Señor, por las lecciones aprendidas, Señor. Por las lecciones aprendidas, Padre. Porque tú nos enseñas a vivir con sencillez. Tú nos enseñas a vivir con humildad, Dios mío. Tú nos enseñas a reconocer que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el soberano, el primero y el último, el alfa y el omega, principio y fin, Señor.
y que tú sabes humillar a los que andan con soberbia. Porque eso dice tu palabra, Señor. Por eso, Señor, a través de este hombre, Señor, Nabucodonosor, que era un hombre importante, Dios, que era un rey, que tenía mucha riqueza, pero tú lo habías puesto ahí, tú lo habías levantado, pero él no lo reconoció, Señor. Tú, Señor, tomaste, Dios mío, esta forma extrema, Dios mío, de enseñarle no solo a él, sino para que él después testificara a los reinos del mundo que había un Dios grande, fuerte y poderoso allá arriba. Que Él es el que gobierna y el que reina, y que sabe humillar a los que andan con soberbia. Señor, hoy hemos escuchado tu palabra. Permítenos, Señor, a todos los que estamos aquí, aquellos que están escuchando tu palabra, aquellos que escucharán tu palabra, Dios mío, en cada hogar, ciudad, en cada nación. Permítenos, Señor, entenderlo, permítenos comprenderlo y permítenos vivirlo, Señor. Ayúdanos a andar con humildad, ayúdanos a andar con sencillez. No importa, Señor, cuán alto tú nos levantes, espiritual o económicamente. No importa lo que tú nos permitas llegar a ser en la vida, Dios. Pero ayúdanos a reconocer siempre que todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a ti, que tú eres nuestro Dios. Oh, Rama Samalaya, Kriya Sapalaya. Bendito y alabado sea su santo nombre, mi Dios. Que tú eres el que nos ha bendecido, que tú eres el que nos ha levantado, que tú eres, Señor, el que nos ha guardado hasta el día de hoy. Que si estamos aquí no es por méritos nuestros, es por los méritos de Cristo en la cruz. Y eso es misericordia, es bondad tuya. Que si somos salvos es por tu gracia, Señor. No hay ningún mérito nuestro aquí, Señor, porque éramos una llaga podrida de la cabeza hasta la planta de los pies. Y tú tuviste misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a reconocer siempre, Dios mío, que todo lo que somos y todo lo que tenemos y lo que vivimos es solo porque tú lo has decidido así. Gracias por habernos hecho tus hijos. Gracias por habernos llamado, Señor. Gracias por bendecirnos cada día. Gracias por las lecciones, Señor. Gracias por la disciplina. Gracias por la corrección. Gracias por la instrucción. Gracias por los procesos. Gracias por las pruebas, Señor. Porque ahí te conocemos, Dios. Oh, gloria a su nombre. Ahí te conocemos, Señor. Ahí te conocemos. Que muchos te conocen solo de oídas, Dios. Porque no han sido tratados, Señor, en el taller del Maestro. Forma, Señor, tu carácter en nosotros, Dios. Enséñanos cada día, Dios mío, a cómo debemos ser, a cómo debemos vivir, que nos cuesta, Señor. Ayúdanos, Dios mío, que nuestro ego, Señor, no crezca, Dios mío, así como el de este hombre. Señor, como Él dijo, esta es la Babilonia que yo edifiqué. Él no te dio la gloria a ti, Señor, y eso es lo único que tú esperas. Señor, que nosotros reconozcamos, Dios, que estamos aquí en tu casa, Señor, que somos tus hijos, que nosotros reconozcamos, Señor, siempre que todo lo que somos y tenemos es gracias a ti, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos a reunirnos siempre aquí para darte honor, honra y gloria. Y cuando estemos en todo lugar donde hablemos, nuestro hablar siempre sea de ti, Señor. Que podamos reconocerte donde quiera que estemos y con quien quiera que hablemos. Reconozcamos, Señor, que tú eres el que nos ha bendecido. Gracias, Señor, en todo lugar y siempre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gloria a su nombre. Vamos a adorar el santo nombre del Señor.